Vamos con este problema que le hemos denominado explosión de una granada. El problema dice así, vamos a proceder a la lectura. Una granada que cae verticalmente explota en dos fragmentos iguales cuando se halla a una altura de 2000 metros, cayendo con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Después de la explosión, uno de los fragmentos desprendidos cae con una velocidad de 80 metros sobre segundo. El problema pide hallar la posición del centro de masas del sistema 10 segundos después de la explosión, siguiendo los siguientes dos caminos de solución. Inciso A, siguiendo al centro de masas del sistema, e inciso B, siguiendo a cada fragmento. Entonces, antes de proceder a la resolución del inciso A, lo primero que notamos es, lógicamente, que tenemos un enunciado donde nos habla de una granada que viene cayendo y que cuando se encuentra a 2000 metros de altura explota. La granada antes de la explosión tenía una condición inicial que me la da el problema. Y después de la explosión me habla de una condición final de dos fragmentos iguales, de los cuales uno tenemos la velocidad y del otro no. Y fíjense que ya me habla de dos caminos de resolución. Dos caminos de resolución que son totalmente diferentes. El primer camino, que es básicamente ir directamente a lo que me pide el problema, que es ver cuál es la posición final del centro de masas. Y el segundo camino, que es un poco más complicado porque me pide que resuelva el problema, si se quiere, para cada fragmento, es decir, que tenga un detalle un poquito de lo que está pasando con los fragmentos y que en función de la posición final de los fragmentos calcule la posición del centro de masa. Ambos caminos me tienen que dar el mismo resultado. Así que procedamos a la resolución. Acá hemos preparado un boceto, una representación esquemática de lo que ocurre. Fíjense que el problema básicamente me habla de una condición inicial, o sea, un antes, en donde yo tengo una granada que viene cayendo y cuando se encuentra a 2000 metros de altura, lógicamente fíjense que acá hemos tomado el eje Y para medir las posiciones hacia arriba, positivo, respecto a un origen que estará acá abajo. Cuando se encuentra a 2000 metros de altura, fíjense que la granada venía cayendo con una velocidad inicial hacia abajo de 60 metros sobre segundo. Se produce la explosión, que dura un delta T muy pequeño, estamos hablando de fuerzas internas, fíjense, lo vamos a empezar a aclarar, que se desarrollan en la explosión, y la granada, después de la explosión, se divide en dos fragmentos iguales. O sea, si acá la granada tenía una masa m, acá la granada va a tener una masa m sobre 2, y acá esta otra masa va a ser m sobre 2. O sea, se divide en dos fragmentos iguales que sumadas las masas me dan la masa inicial que yo tenía. Fíjense que de este fragmento me dan el dato, me dice el problema que después de la explosión este fragmento cae con un módulo de velocidad de 80 metros sobre segundo y de este fragmento no me dice nada, o sea, no tengo ninguna información de lo que ocurre con este fragmento. Entonces, fíjense que el problema básicamente me pide que calcule la posición del centro de masas 10 segundos después de la explosión. Pero me pide o me sugiere que siga dos caminos, porque lógicamente este problema ya me quiere empezar a entrenar para la resolución de problemas de sistema de partículas o para la resolución de este tipo de problemas, en donde se abren varios caminos. El primer camino es ir directamente al grano, es decir, al centro de masas. El primer camino me dice calcular la posición del centro de masas siguiendo al centro de masas, o sea, sin mucho detalle. En el segundo camino ya sí me abre la posibilidad de seguir a cada fragmento, tratar de determinar cada fragmento 10 segundos después de donde se encuentra y calcular la nueva posición del centro, la posición del centro de masas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir al centro de masas y vamos a tratar de escribir las ecuaciones que corresponden. Pero, básicamente, nosotros sabemos que más allá de lo que pasa en la explosión, que se divida en 1, en 2 o en 1000 fragmentos, el centro de masas se va a mover como si todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas a él y como si toda la masa estuviera concentrada en él. El centro de masa de las fuerzas internas ni se entera, no responde en su movimiento a las fuerzas internas. Por eso,
de la explosión de esta granada, el centro de masa no se va a enterar. Y si el centro de masa venía cayendo debido a ¿qué? A la acción del peso que tenía la granada, va a seguir cayendo porque en definitiva se va a mover como si toda la masa estuviera concentrada en él, o sea, todo ese peso estuviera concentrado en él y siguiera moviéndose debido a la acción de la gravedad. Entonces, el primer camino es un camino muy directo que nos va a permitir calcular la posición del centro de masa 10 segundos después de la explosión, para lo cual vamos a tener que escribir la ecuación de movimiento del centro de masa. Y para escribir la ecuación de movimiento del centro de masa vamos a tener que calcular la aceleración del centro de masa y, lógicamente, de las condiciones iniciales y de la aceleración vamos a poder escribir la ecuación de movimiento. Entonces, escribamos racionalmente lo que hemos comentado. Por un lado, yo sé que la sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas al centro de masa, fíjense que estoy hablando de todas las fuerzas externas aplicadas al centro de masa, básicamente es el peso. Está claro, la única fuerza externa que tengo aplicada al centro de masa es el peso de esa granada. Y esta sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, fíjense que sabiendo que el peso vale masa por gravedad, la aceleración del centro de masa es g. Este es un resultado esperado, es decir, el centro de masa no se entera de la explosión. El centro de masa viene cayendo con aceleración g y sigue cayendo con aceleración g. No puede variar su aceleración debido a las fuerzas internas. ¿Estamos? Entonces, conocida la aceleración del centro de masa, fíjense que el centro de masa en x no se viene moviendo y no hay ninguna fuerza que obre en x, por lo tanto, todo esto se desarrolla en y. La aceleración del centro de masa en y, en mi sistema de referencia, vale básicamente menos g, o sea que vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. La condición inicial para el movimiento del centro de masas es su posición inicial de 2000 metros, que está medida desde el origen que está acá abajo, y la velocidad inicial del centro de masas en y, fíjense que es de menos 60 metros sobre segundo. Por lo tanto, la ecuación de movimiento para el centro de masa general, que es un movimiento correspondiente a un proyectil en el vacío, desde ya que estamos despreciando la resistencia del aire, estamos hablando de una granada que se mueve en el vacío, haciendo esa salvedad, es básicamente la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando por los valores conocidos tenemos posición inicial 2000, velocidad inicial menos 60 y aceleración menos 10, o sea que nos queda esta ecuación cuadrática. ¿Qué tenemos que hacer? Y simplemente especializar esta ecuación en 10 segundos, lo cual me da 2000, menos 60 por 10, que acá tengo 600, y acá fíjense que tengo 10 por 10 al cuadrado, o sea que acá tengo 100 por 10.000, dividido 2, 500, con este 600 me da básicamente 1100, por lo tanto la posición final son 900 metros. O sea, que transcurridos 10 segundos, el centro de masa está a 900 metros de altura y cayendo, porque sigue cayendo, nada puede evitar la caída del centro de masa. O sea que, siguiendo el centro de masa, que era lo que me proponía el camino A, lo tenemos resuelto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver lo mismo, vamos a tratar de encontrar la posición del centro de masa, pero ahora con el segundo camino que me proponen, que es seguir a cada partícula. Vamos con el inciso B. Entonces, fíjense que en el inciso B ya el problema es más exigente y me está pidiendo que de alguna forma u otra determine la posición del centro de masa 10 segundos después de la explosión, pero en función de la posición de los dos fragmentos. Para lo cual, lógicamente, tengo que escribir ecuaciones de movimiento para este fragmento, ecuaciones de movimiento para este fragmento, hacer que transcurran 10 segundos y en función de esas posiciones calcular la ubicación del centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me está faltando? Básicamente lo que me está faltando es la velocidad de este fragmento. Yo no sé con qué velocidad sale. Cuando yo desconozco una velocidad, normalmente lo que conviene es tomarla genérica, como la tomé acá, y positiva. ¿En qué sentido positivo? Que las componentes de esta velocidad en mi sistema de referencia sean positivas. ¿Para qué? Para no tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que durante la explosión, que dura un delta T mucho menor que 1, eso es un delta T muy chico, o sea, tengo que hacer alguna aproximación, tengo que hacer alguna salvedad acá. Durante la explosión, yo sé que el J externo, la única fuerza externa que obra en todo este proceso es el peso, es el J del peso en este intervalo. Y fíjense que lo que yo estoy diciendo acá es que esta fuerza externa, obrando en un intervalo muy chiquito, no puede cambiar mucho la cantidad de movimiento del sistema. O sea, o lo que es lo mismo, este J tiene que ser muy chico. Porque yo sé que el J externo es igual a delta P del sistema. Entonces lo que estoy diciendo es que básicamente durante este intervalo muy pequeño, esta ventana muy pequeña, el peso no va a cambiar mucho la cantidad de movimiento de mi sistema. Luego sí,
Porque lógicamente el peso es el que de alguna forma u otra está afectando totalmente a mi sistema. Entonces, lo que estoy haciendo es, en esa ventanita de tiempo delta t, que es mucho menor que 1, estoy diciendo que esto es prácticamente 0, lo que es equivalente a decir que el delta p del sistema es 0 en ese intervalo. Por lo tanto, que no varía la cantidad de movimiento inicial y final del sistema, en esa ventanita de tiempo. Entonces, fíjense, la cantidad de movimiento inicial de mi sistema es una cantidad de movimiento inicial en x y una cantidad de movimiento inicial en y. La cantidad de movimiento inicial en x la tengo acá. Fíjense que no tengo cantidad de movimiento inicial en x, porque la velocidad de la granada es hacia abajo. Masa por velocidad inicial en x, que es 0. Y está dividida en dos partes. La cantidad de movimiento que tenga final en x esta, y la cantidad de movimiento final que tenga esta en x. Esta y esta. Esta vale 0, fíjense que me da la condición final. Por lo tanto, fíjense que esta ecuación me permite predecir, partiendo de esta aproximación, que la velocidad final en x de esta masa es 0. Por lo tanto, antes de ir al cálculo de qué es lo que ocurre en y, yo ya sé que esta masa, después de la explosión, o se mueve para arriba o se mueve para abajo. ¿Qué me lo va a determinar eso? Esta segunda expresión que me plantea la conservación de la cantidad de movimiento en y. Entonces, fíjense, ¿qué cantidad de movimiento en y tengo acá? Inicial la tengo ahí, fíjense que es m por menos 60. Igual. M1. M1 es m sobre 2. ¿Por qué velocidad? Por menos 80. Más, porque le he supuesto positiva la velocidad en y de la partícula 2, m sobre 2 por b2i final. Entonces, fíjense, en primer lugar, se me van las masas. Se me van las masas. Entonces me queda que B2i final, fíjense, B2i final, me queda. Por un lado tengo acá menos 60. Por otro lado tengo acá 80 B2, 40, que pasa sumando para allá, más 40. Y tengo este 2 que tengo acá, que lo voy a tener que pasar multiplicando por 2. Entonces fíjense que esto da básicamente menos 40 metros sobre segundo. Entonces fíjense que esto me predice que la masa 2, después de la explosión, va a estar cayendo con 40. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que es bastante lógico el resultado, porque si yo acá tengo una cantidad de movimiento que es m por 60, yo acá también tengo que tener m por 60. Y para tener m por 60, fíjense, si yo acá tengo m sobre 2, la tengo que tener cayendo con 40 para que 80 más 40 me dé 120 y, lógicamente, dividida por 2 me dé los los m por 60 que tengo acá, porque tengo masa sobre 2 y masa sobre 2. Entonces, fíjense que tengo que tener en las dos fotos la misma cantidad de movimiento. Entonces, habida cuenta de este cálculo, ¿qué significa? Que yo ahora sé la condición inicial para la masa 1 y sé la condición inicial para la masa 2. Y también sé la aceleración con que caen estas masas, porque ¿con qué aceleración caen estas masas? Y con la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas dos masas, lógicamente, a la única fuerza externa que se ven sometidas, ahora sí, dándole importancia a la acción del peso como fuerza externa, es a la fuerza peso y cae con la aceleración de la gravedad. Entonces, conociendo la aceleración de cada fragmento y conociendo la condición inicial de donde parte cada fragmento, que es de 2000 metros, una cayendo con 80 y la otra cayendo con 40, puedo escribir las dos ecuaciones de movimiento y seguir a cada uno de los fragmentos y especializar esas ecuaciones 10 segundos más tarde. Hagamos eso. Entonces, del cálculo anterior vamos a tratar de escribir las ecuaciones de movimiento para cada fragmento. Para el fragmento 1 tenemos que la aceleración en I es la aceleración de la gravedad, negativa, porque fíjense que tomamos positivo para arriba y vale menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Y las condiciones iniciales para el fragmento 1, que es este que está acá, es 2000 metros y la velocidad inicial del fragmento 1 es de menos 80 metros sobre segundo. Para el fragmento 2 tengo la misma aceleración, o sea, la aceleración de la gravedad, y la condición inicial, lo único que cambia es la velocidad inicial. Fíjense que la velocidad inicial del segundo fragmento me dio cayendo, pero a 40.
Por lo tanto, la ecuación de movimiento para el fragmento 1 son dos movimientos rectilíneos uniformemente variados. 2000 menos velocidad inicial por tiempo, en este caso menos 80 por t, menos, porque la aceleración es negativa, un medio de 10 por tiempo al cuadrado, que especializado en 10 segundos me da 700 metros. Para el fragmento 2, fíjense que tengo 2000 menos 40 por t menos un medio de 10 por t cuadrado, que especializado en 10 segundos da 1100 metros. Es lógico que este esté más abajo que este, porque lógicamente este parte de el doble de velocidad inicial. Por lo tanto, ha caído más, o sea, ha alcanzado, digamos, una menor altura en 10 segundos. Entonces, fíjense que para terminar el problema lo que hice es una representación de los dos fragmentos en t igual 10 segundos. Ahora ya el tiempo avanzó, ya se produjo la explosión, y estamos 10 segundos después. Y fíjense que la posición del centro de masa, que básicamente es ponderar cada una de las posiciones de las masas, es m sobre 2 por 1100 más m sobre 2 por 700 dividido m, y me da 900 metros. Que es el mismo resultado que obtuvimos hoy en forma inmediata, que era siguiendo al centro de masas, que ni se entera de todo el proceso de la explosión. Pero, lógicamente, esta aproximación que hicimos, que es precisamente despreciar el impulso del peso, o sea, que es básicamente decir, mira, en I se va a conservar la cantidad de movimiento, nos permitió básicamente poder hacer el cálculo que nos faltaba, que era el de la velocidad de este fragmento, y lógicamente poder seguir con detalle a cada fragmento. Así que creo que con estos problemas que venimos ilustrando ya han quedado bastante internalizados estas nuevas formas de encarar los problemas, en donde de alguna forma u otra estamos mirándolos dentro de una ventana de tiempo y no tener tanto detalle, pero haciendo algunas aproximaciones.